De nuevo, estamos aquí para continuar con el tema que habíamos iniciado en los primeros dos videos hablando acerca de la familia. Hasta aquí hemos hablado de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos, de formar a nuestros hijos, de prepararlos para enfrentar la vida, pero sobre todo para enfrentar la vida tomados de la mano de Dios, que parece que es lo que le falta a nuestra sociedad, asirse de la mano de Dios. Hablamos de que para que esto funcione, este proceso de formación que vamos a tener con nuestros hijos funcione, nosotros mismos tenemos que ser un ejemplo para ellos, o sea, tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros predicamos. Decíamos también que sería importante ser asertivos. Una persona asertiva es una persona que trata con el problema, no que ataca a las personas. Ahora bien, ser asertivo, en esta ocasión queremos aclarar, ser asertivo, compasivo, misericordioso, etcétera, con ellos, no implica ser flojos. Yo creo que hay un malentendido en esta situación. Por eso, en este capítulo vamos a estar hablando de la necesidad de aprender a poner límites. Si nuestro rol como padres es mantener la unidad de la familia e instruir y formar a nuestros hijos, preparándolos y capacitándolos para enfrentar la vida tomados de la mano de Dios, vamos a tener que aprender a poner límites. Tal como lo ha hecho el Señor. Yo creo que se nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, si vamos a imitar a Dios y si buscamos en las Sagradas Escrituras y tratamos de construir el modelo de Dios para la familia, entonces vamos a tener que imitar a Dios también en esta área, porque Dios desde siempre ha establecido límites. Ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38, en el versículo 8 al 11, le puso límites al mar. En Job, en el capítulo 1, en el versículo 2, en el capítulo 2, en el versículo 6, en Apocalipsis 12, 3 al 4 y 9, la palabra de Dios nos enseña, entre otras cosas, que Dios también le puso límites a Satanás. Satanás no puede hacer todo lo que quiere. Satanás quiso poner a Dios contra Job, si usted recuerda, y Dios le dice a Satanás, bueno, está bien, todo está en tu mano, pero no lo toques a él. Y Satanás le quitó todo a Job, lo que Job tenía. Y vuelve a venir Satanás delante de Dios y le dice, bueno, está bien, no ha blasfemado contra ti, pero toque su carne, piel por piel. Y le dice Dios, bueno, está bien, ponle una sarna maligna, pero no puedes tocar su vida, no puedes tocar su alma. Entonces nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios le puso límites al mar, que Dios le puso límites a Satanás, que Dios le puso límites a Adán y Eva. Cuando los puso en el huerto del Edén, les dijo, ustedes pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto del Edén. Sandía, melón, kiwi, pera, manzanas, lo que usted quiera, ustedes pueden comer de todo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde les dijo esto? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17. Dios le puso límites al hombre, le puso límites al pueblo de Israel. En Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 1, les dijo lo que podían hacer y lo que no podían hacer, de qué alimentos podían participar, de qué otros alimentos no podían participar, y les dio leyes, normas y estatutos. Y les puso límites. Ahora bien, Dios a nosotros, como sus hijos, también nos ha puesto límites. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y está diciendo el Señor que como hijos de Él, nosotros no podemos seguir conformándonos a los deseos que antes teníamos, a la vida que antes teníamos.
quiere decir que el Señor a nosotros como sus hijos y como creyentes también nos ha puesto límites. No podemos hacer todo lo que nosotros queremos hacer y no podemos vivir de la manera en que nosotros queramos vivir. De manera, que el modelo de Dios para la familia contempla el establecimiento de límites, los cuales no solo son buenos, sino son necesarios para vivir bajo un régimen de derecho. Si no fuese así, entonces viviríamos en el anarquismo, donde cada quien haría lo que mejor le pareciese y este mundo sería un caos, algo semejante a los tiempos de Sodoma y Gomorra, que algunos dicen que ya estamos viviendo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jueces, al capítulo 17. Yo diría que a la larga lo que estamos viviendo es un periodo muy parecido y muy semejante, si no igual, al que narra el libro de los Jueces. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, en el capítulo 17, en el versículo 5. Jueces, capítulo 17, versículos 5 y 6. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este hombre Micaía se había ido de Jerusalén probablemente al monte de Efraín. Y encontrándose en el monte de Efraín, decidió establecer una casa de dioses. Él no podía estar viniendo a Jerusalén a adorar a Dios, según lo que se había establecido. Entonces decidió en el monte de Efraín, donde él vivía ahora, establecer una casa de dioses paganos. La pregunta es, ¿qué llevó a este hombre a establecer una casa de dioses? Dice que estableció terafines, que eran pequeños ídolos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote, cuando los sacerdotes procedían de la tribu de Leví exclusivamente. No era cualquier persona la que podía ser sacerdote. ¿Qué llevó a este hombre a hacer lo que él hizo? Bueno, en el versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una cabeza y cada quien hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 19, en el versículo 1, se nos dice, del libro de Jueces, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Resulta que este sacerdote tenía una concubina, pero esta concubina le fue infiel. Entonces él decidió mejor irse a Belén, a la casa de su suegro, por decirlo de alguna manera. Y allá estuvieron un tiempo en la casa de su suegro. Dice en el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, y aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Tengo que resumirles la historia. Ellos no se quedaron mucho tiempo en la casa de su suegro y se fueron al monte de Gabá, si no me equivoco, en el mismo relato se nos dice. Y él se fue. Solo que se hospedó en un lugar, o más bien un anciano lo encontró en una plaza ahí con su mujer, y entonces le dice, vamos a mi casa porque usted es levita, y lo tuvo ahí en la casa.
Estando en la casa de este anciano, los hombres de la ciudad arremetieron contra esta casa, sacaron a la mujer y la ultrajaron violentamente. La tomaron durante toda la noche y estos hombres abusaron de esta mujer. En la mañana el sacerdote se levanta y le dice, bueno, mujer, levántese y vámonos. La mujer no podía ni levantarse de la situación donde estaba. No tengo que decirles que murió. Fue tal la violencia con la que esta mujer fue ultrajada que sus dedos, sus manos, sus brazos, su rostro, su espalda, sus muslos, sus piernas, todo su cuerpo tenía esta evidencia de la violencia con la que había sido ultrajada. Entonces el levita la tomó y la descuartizó, la partió en 12 pedazos y la envió a todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, supiesen la magnitud de la violencia con la que su mujer había sido ultrajado y la humillación a la que él había sido sometido. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Vea lo que dice en el versículo 28 y 29. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que pasa cuando no hay una cabeza, cuando no hay un líder, cuando no hay un sistema de límites previamente establecidos. Cada quien va a hacer lo que bien le parezca. Es que los límites, o bien sea las normas, nos permiten a nosotros distinguir entre lo bueno y lo malo, porque nadie nace aprendido. Nos permiten distinguir entre lo correcto y lo que es incorrecto. Nos permiten distinguir entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, los límites nos van a aprender a nosotros, nos van a permitir aprender a nosotros apartarnos del mal y seguir el bien. Hoy es lamentable lo que está pasando. Hoy es lamentable lo que está pasando en nuestra sociedad, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, porque están siendo incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. Nosotros conocemos una familia en nuestra comunidad que está conformada por 2 adultos mayores. Quizás en algún momento yo les he hablado, les he contado. Hay una mujer ya adulta también que tiene 2 hijos, ¿verdad? Esta mujer adulta no es hija de la señora, es nieta de la señora, pero desde muy temprana edad vino a vivir a su casa. Esta a su vez se hizo adulta y tiene 2 hijos, ya también son mayores de edad. Estos hijos tratan a su madre y a su abuela de mae. Estos muchachos tratan a su madre y a su abuela de hijuetal para arriba y de hijuetal para abajo. Suelen decirle, usted es una mamá, lo que usted pueda imaginar. Y así tratan estos muchachos a su madre y a su abuela. Y no tienen la mínima conciencia de que están haciendo el mal. Son incapaces de poder por un momento razonar y determinar lo que están haciendo. Porque las normas nos ayudan o nos permiten distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Nos permiten distinguir lo santo de lo profano y por lo tanto apartarnos de lo malo y seguir el bien. Y como ellos hay muchos que andan por la vida desarrollando, cometiendo acciones, pero sin la capacidad de poder saber que lo que están haciendo está mal. Los límites son como las anteojeras
en los caballos. Estas cosas de cuero que le ponen al caballo al lado de sus ojos. Las anteojeras de los caballos, que evitan que el caballo cuando va en el camino se distraiga con asuntos banales. Bueno, exactamente. Los límites son como las anteojeras en los caballos. Evitan que nosotros también nos distraigamos con asuntos meramente banales y pongamos nuestra vista hacia el frente y alcancemos la meta que nosotros nos hayamos impuesto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Sabemos que la vida del apóstol Pablo no fue muy fácil. Quizás ahora vamos a hablar un poquito acerca de él, pero no fue muy sencilla, fue muy complicada. Había muchas distracciones. Si por distracciones entendemos la necesidad propia de las personas y de las iglesias, los problemas que éstas se enfrentaban, si pensamos por la persecución que sufrió de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, de las personas de su propia nación. En Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 al 14, se nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin límites, sin normas, eso no es posible. Va a haber muchas distracciones que van a impedir que lleguemos a donde tengamos que llegar o que nuestros hijos lleguen a donde tienen que llegar. Hoy las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas nos han dicho que nosotros vivimos bajo un régimen de derechos humanos, y que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que mejor nos parezca. Los niños, por ejemplo, pueden escoger cómo vivir su sexualidad o cuándo empezar a vivir su sexualidad y con quién quieren vivir su sexualidad, aunque usted no lo crea. Y las Naciones Unidas están promoviendo el hecho y el concepto de que una niña de 11 o 12 años pueda acercarse al sistema de seguridad social de su país, en este caso, en nuestro caso, la Caja Costarricense del Seguro Social, y hablar con su doctora y decirle: mire, yo necesito preservativos, o yo necesito anticonceptivos porque a esta edad que yo tengo, 11, 12 años, he decidido convertirme en activa sexualmente. Igual un adolescente, varón, puede llegar y solicitarlo y la caja se los va a facilitar. El sistema social se los va a facilitar. O una niña de 11 o 12 años puede llegar donde su médico, aquí es el EVAIS o el Seguro Social, y decir: bueno, yo estoy embarazada, pero tengo 13 años y necesito abortar porque yo no quiero tener hijos en este momento. Y el sistema social de nuestro país tiene que facilitarle el aborto. Con eso no estoy queriendo decir que el aborto en Costa Rica sea legal. Estoy diciendo que eso es lo que está promoviendo las Naciones Unidas dentro de sus agremiados en el mundo entero, sin el consentimiento de sus padres. Eso es lo que está promoviendo las Naciones Unidas. Pero esto no es cierto. Quienes esto promueven y quienes quieren pensar así, lo que quieren es construir, entre comillas, construir una sociedad más humanista y por lo tanto independiente de Dios. Todo con el fin de encauzar una sociedad más liberal. ¿Qué dice Judas capítulo 1, versículo 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Si algo tenemos que recordar, es que nuestros derechos no deberían llamarse derechos humanos, deberían llamarse derechos divinos. Porque los derechos que nosotros esgrimimos deben ser dados por Dios. Es más, son dados por Dios. Y hay un derecho fundamental que nos ha sido otorgado por Dios, el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios. Hay un derecho fundamental que nos ha sido otorgado por Dios. Y es el derecho de hacer lo bueno, no lo malo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Pero los derechos humanos nos dicen, con todo respeto, que nosotros tenemos la libertad de vivir como mejor nosotros queramos o nos parezca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Óigame bien, si nosotros no entendemos esta verdad, este concepto de que los derechos no son humanos, sino son divinos, que nos han sido dados, otorgados por Dios, y que un derecho fundamental dado por Dios es hacer lo bueno, no lo malo, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Como el apóstol Pablo. Bueno, como este señor Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un fariseo muy celoso, que persiguió lo que él consideró era una herejía. Persiguió al cristianismo, persiguió a los cristianos, no solo en Jerusalén, sino en Damasco. Vea lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23. Según él mismo cuenta en el libro de Hechos, él torturó a muchos, los metió a la cárcel, a otros los mató, niños, hombres, mujeres, ancianos. Ahora en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, se nos dice, usted puede leer todo el capítulo si así lo desea. Son ministros de Cristo como si estuviera locuablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Y usted puede seguir leyendo. Dice que de los judíos 5 veces fue azotado. 40 azotes, dice -1. Y 3 veces también fue azotado con varas y apedreado. Es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros no entendemos que quien nos otorga los derechos es Dios y que los derechos no son humanos, sino divinos, y no hacemos lo correcto, entonces vamos a tener que recoger lo que nosotros sembramos. Hay algo que tiene que quedarle claro a todos. Si nosotros establecemos límites, los límites deben ir acompañados de consecuencias, pues toda acción también conlleva un efecto. Yo espero que usted no vaya a hacer la prueba, pero si usted pone el disco de la cocina y ese disco está caliente, está rojo vivo, usted no puede pretender poner su mano sobre el disco caliente y no quemarse. ¿Qué estamos diciendo? Que toda acción conlleva un efecto. Si usted hace eso, va a sentir mucho dolor. Se va a quemar. Y como dice el dicho, el que con fuego juega, con fuego se quema. Oseas, capítulo 8, versículo 7. Oseas, capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraño la comerá.
Esto podría evitarnos muchos conflictos, entender esto. Si nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, y con los límites, o hacemos acompañar los límites de consecuencias, esto podría evitarnos muchos problemas. Estar discutiendo con nuestros hijos. Estar gritándole a nuestros hijos. Simple y sencillamente, si les enseñamos, esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que tú no puedes hacer, y si tú haces esto o dejas de hacer esto, esta es la consecuencia que va a venir sobre usted. Y si él ya sabe y si él ya conoce, no tenemos por qué discutir. No tenemos por qué estar en un dime que tendrete con ellos y bajándonos nosotros de nivel y poniéndonos al nivel de ellos. Eso es lo que puede causar el mayor daño. Límites, consecuencias. Podría evitarnos muchos problemas, muchos conflictos, sobre todo si lo hacemos con convicción y con firmeza. Si aprendemos a hacerlo, ellos también van a alcanzar la meta y va a ser más fácil para todos, pero no se les puede crear sin límites. La consigna es clara en Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir es una palabra muy semejante a adiestrar. Estando en una comunidad enseñando o predicando la palabra de Dios, de repente se salió el perro de la casa. Entonces el señor de la casa llamó al perro. Me dice, véalo, véalo, véalo. Y llamó al perro. El perro se frenó inmediatamente. Y le dijo, pase para adentro. Y el perro metió el rabo entre las patas, se devolvió y se fue para el patio. Y yo le pregunté, ¿nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros hijos? Y él me dijo, pues sinceramente, sí. El problema es que no lo estamos haciendo. Instruir al niño en su camino. La palabra instruir aquí viene, creo que ya lo habíamos mencionado, de kahanak, ¿verdad? E instruir al niño en su camino implica adiestrarlo, prepararlo, capacitarlo. Eso implica poner límites. No dejarlos por la libre. Límites que nos pueden ayudar a brindarles el acondicionamiento necesario para enfrentar la vida tomados de la mano de Dios, que es lo que nosotros queremos. Déjeme decirle que aquí, en Proverbios 22:6, la palabra niño viene del hebreo naar, con doble A y tildado en la primera A, naar, y del griego brephos, tildado en la E, brephos. Estos vocablos son usados para referirse a un niño muy pequeño. En pocas palabras, a un infante. Yo no sé si usted recuerda las palabras de Pablo para Timoteo, pero Pablo le decía a Timoteo, y este es un testimonio del apóstol Pablo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, brefos, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras desde su infancia. Es increíble lo que los judíos hacían, no sé si lo hacen todavía, pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los judíos empezaban con su proceso de formación, de la formación de sus hijos, desde que estaban en el vientre de su madre. Y les leían la Torá, les leían las sagradas escrituras, les recitaban los salmos, les cantaban los salmos, desde que estaban en el vientre de su madre. Nosotros debemos empezar desde temprano. Y si no empezamos desde temprano, lo antes sea posible. Y lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. Tenemos que aprender de los errores, pero los límites son necesarios. No podemos criar ni educar hijos sin límites. Por lo tanto, las normas o límites deben ser establecidas a una temprana edad, no conforme a nuestro criterio o el del mundo, sino conforme a lo establecido por Dios. De nuevo, les recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, probablemente un pasaje que vamos a estar citando
constantemente. Pero dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación. ¿De quién dice? Del Señor. Yo he escuchado madres que me han dicho, sí, pastor, pero es que yo no veo nada malo en que como yo estoy criando a mis hijos. Yo creo que el sistema que yo tengo es bueno. Sí, pero no está basado y sustentado en el modelo establecido por Dios. Por eso sus hijos son como son. Y a veces dice, como alguien dijo por ahí, que somos como padres huevo. Somos duros, tenemos una cáscara dura, pero suaves por dentro. Déjelo. Pobrecito, pobrecito. Cuando sea adulto y tenga hijos, ahí va a ser pobrecito, porque va a tener que recoger lo que sembró. Pero ¿quién le enseñó a sembrar? Nosotros, porque nunca les pusimos límites. Entonces debemos criarlos no conforme a nuestro criterio o de organismos internacionales, sino conforme lo que está establecido por Dios en su palabra. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por dónde debo empezar? Ya lo hemos dicho otras veces. Enseñándoles desde temprano el significado de las palabras sí y no. Al perrito desde cachorrito, le enseñaron el significado de sí y no. Y su instinto lo entendió y lo comprendió. Entendió que si no obedecía a la orden, iba a haber consecuencias. Entonces mejor meter el rabo entre las patas y devolverse. Pero hay perros que no hacen caso, porque no fueron instruidos, porque no fueron formados. Vea lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 2. Y hay hijos así. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que debemos enseñarles el significado de la palabra sí. Y es que nosotros, mami, ¿puedo ir donde fulano de tal y venir a las 3 de la mañana? No. Y llegaron a las 4. Porque ya nos conocen. Y entendieron que no, es sí. Y tenemos que enseñarles el significado de sí y el significado de no. Cuando establecemos los límites y cuando establecemos las consecuencias. Sí es sí y no es no, no tal vez. Para ello los padres deben haberse puesto de acuerdo en todo. De otro modo, cuanto hagan, desgraciadamente, va a tener un efecto negativo. Y vienen y le dicen al papá, papi, teca, taca, tucutiki. Y le dice el papá, no. Pero papi, que mire que taca, 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 tiki. Ya le dije que no. Mami. Usted sabe lo que está haciendo esa madre si le dice que sí. Está tomando a su hijo y poniéndolo sobre un campo minado para ser destruido. Los padres tienen que ponerse de acuerdo, si no cuanto hagan tendrá un efecto destructivo. Si una de las principales funciones de los padres es mantener la unidad de la familia, los padres deben formar un frente unido entre ambos, pues los hijos tenderán, a dividirlos para salirse con la suya. Los padres, por el bien de todos, deben ser sabios y consecuentes con Dios y su palabra y mantenerse unidos. Aunque le duela en el alma, aunque le duela en el corazón. Mejor que le duela hoy y no mañana. ¿Por qué? Porque el límite siempre va a haber. Cuando esté en la cárcel, entonces le van a decir lo que puede y no puede hacer. Le van a decir a qué hora levantarse, a qué hora apagar la luz, a qué horas apagar el tele, a qué horas levantarse, a qué horas bañarse. Y le van a poner límites. Mejor pongámosle límites hoy
Y si sentimos dolor en el corazón, mejor sentirlo hoy y no mañana. Por eso los padres deben tener una muy buena comunicación y hablar mucho, particularmente con el Señor, y ponerse de acuerdo con las normas que van a establecer y las consecuencias que sus hijos van a tener que asumir. Yo he sabido de familias donde los chiquillos, porque son niños, se jalan sus tortas y la mamá dice, pero espérese que venga su papá. Y a las 5:30, cuando viene el papá, no ha entrado por la puerta. Fíjate que Manuelito, taca, 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 taca. Usted no sabe el mundo que su esposo tuvo que enfrentar en el trabajo. Si usted está en la casa y usted sabe cuáles son los límites y cuáles son las consecuencias, aplíquelos. Porque si no, usted está desuniendo el matrimonio y la familia. Usted está jugando el policía bueno y el policía malo. Usted se convierte en el policía malo y su esposo en un ogro. Fuimos llamados a unificar la familia y a enseñarle a nuestros hijos a enfrentar la vida tomados de la mano de Dios. Y así no lo vamos a lograr. Sería fatal si comenzamos a llevarlo la contraria, porque estamos minando nuestra propia autoridad y nuestra propia credibilidad. Por eso, no solo como estos vecinos que yo hago mención, existen muchos hogares y familias donde los hijos le faltan cotidianamente el respeto a sus padres. Hay que tener mucho cuidado. Si ellos notan algún tipo de debilidad en alguno de los dos, eso va a ser fatal. Los límites tienen que ayudarnos y tienen que ver con lo que pueden y no pueden hacer, a dónde pueden ir y a dónde no, con los horarios, la hora de levantarse, de acostarse, el tiempo de estudio. Tiene que ver con cómo comportarse, cómo hablar, qué pueden ver, inclusive cómo pueden vestir, con quién andar, qué oír, o cómo reaccionar, entre otras cosas. Yo quiero que usted me entienda, y vuelvo a repetir, tenemos que aprender de los errores, pero usted y yo no vamos a ser eternos, y nadie va a criar a nuestros hijos por nosotros. Hágase esta pregunta, ¿qué pasará con mis hijos si yo muero hoy? Ese es el tiempo que tiene para inferir, para afectar la vida de sus hijos, el tiempo que la vida le dé. Necesitamos que cuando nosotros no estemos o faltemos, ellos sepan lo que tienen que hacer, o qué es lo correcto que tienen que hacer, o qué es lo incorrecto, de qué tienen que apartarse y alejarse, por su bien, el de sus hijos y el de la sociedad misma. Si nosotros faltamos, ellos no deben quedarse como abejón de mayo. Deben saber qué es lo que tienen que hacer. El modelo a seguir es el modelo que Dios ha establecido en su palabra. El modelo a seguir es el modelo que Dios ha usado por siglos. Y si le funcionó a Dios, debería funcionarnos a nosotros. El mundo está como está, no por culpa de Dios, ni le eche la culpa a Dios. Porque mientras los pueblos y las naciones del mundo basaron sus decisiones en la palabra de Dios, este mundo anduvo muy bien. Pero desde el momento en que se establecieron los derechos de todos los seres humanos y la libertad para hacer con su vida lo que quieran, este mundo ha ido de picada. De modo que decimos, si a Dios le funcionó, a nosotros podría funcionarnos. Yo creo que el problema radica en irnos a los extremos. Dejar a nuestros hijos por la libre y no ponerles límites, porque pobrecitos, ¿verdad? O extralimitarnos con el uso de esos límites. Si no somos capaces de crear un equilibrio, el efecto, vuelvo a repetir, de lo que nosotros hagamos, va a ser el contrario. Si adoptamos el modelo usado por Dios, yo digo, tiene que funcionar.
si les mostramos amor, asertividad, motivación, disciplina, donde la disciplina es el equilibrio entre las normas y las consecuencias. No como alguien dijo ahí, no, es que a los hijos lo que necesitan hoy en día es más garrote. Lo que necesitan es disciplina, crear un equilibrio entre normas y consecuencias, las cuales están establecidas para alcanzar algo, para lograr algo, que enfrenten la vida tomados de la mano de Dios, no lo contrario. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y en el capítulo 19, en el versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Yo creo que nada está sujeto a tu interpretación. Los padres fuimos llamados a mantener la unidad de la familia. Los padres fuimos llamados por Dios a enseñar y a formar a nuestros hijos, porque nadie nace aprendido. A prepararlos o a capacitarlos para enfrentar la vida. Pero lo más importante de Dios, para enfrentar la vida tomados de la mano de Dios. Porque cuando no haya esperanza para ellos, cuando tengan el agua al cuello, cuando no sepan qué hacer, la única persona que podrá ayudarles es Dios. Ese es el rol que nos ha sido otorgado por Dios. Mantener la unidad de la familia. Instruir y formar a los hijos para enfrentar la vida, pero tomados de la mano de Dios. Hasta aquí, nos vemos la próxima. Dios bendiga.